El UDI, Juan Antonio Coloma, es el nuevo presidente, mientras que el DC, Francisco Huenchumilla, ocupa el cargo de vicepresidente. Para hablar de los desafíos legislativos y temas de contingencia, nos acompaña a esta hora precisamente el senador Huenchumilla. Senador, vicepresidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gusto saludarte, encantado de estar acá. Sí, pues bienvenido. La última vez habíamos estado con formato telemático. Así es. Que un gusto tenerlo presencial. Gracias, muy amable. Oiga, bueno, el primer llamado que hace el nuevo presidente del Senado, ¿cierto? El presidente Coloma, es apurar de alguna manera el proceso legislativo. Hay una crítica de que hay muchos proyectos que están ahí estancados y él llamó a hacer una especie de fast track, como un camino rápido, una vía rápida para aprobar en algo así como 90 días los proyectos que están relacionados con los temas de seguridad. ¿Usted está de acuerdo con esa fórmula? ¿Qué le parece? Bueno, el Senado está trabajando bastante bien, al día en todos los proyectos que nos manda el Ejecutivo. ¿Están atrasados, quiere decir usted? No estamos atrasados. Lo que pasa es que tienen mucha pega. Tenemos mucha pega, efectivamente, pero a mí me parece que el escenario del país hace que la seguridad sea uno de los grandes temas pendientes que tiene el país y que demanda la gente. Entonces, lo que hace el presidente Coloma es decirle al gobierno, mire, estamos disponibles para darle celeridad a los proyectos que tengan por objeto establecer la estructura jurídica de los temas de seguridad. Esa es nuestra disposición. Hablar de 90 días pueden ser un poquito más, un poquito menos, pero es la disposición y la voluntad de avanzar en esos proyectos. De sacarlos adelante. ¿Qué significa en la práctica cuando se ponen una especie de plazo de 90 días? ¿Es trabajar más de lo que están trabajando ahora? Porque en el fondo uno se pregunta, bueno, como usted dice, no es que no estén trabajando, estén relajados, sino que están trabajando. ¿O es concentrarse en esos proyectos y dejar tal vez algunos otros mientras tanto de lado? Bueno, uno tiene que elegir porque tenemos una batería de proyectos y hay que concordar con el Ejecutivo, en consecuencia, que le ponga urgencia a unos y le retire la urgencia a otros. Claro. Y se pueden usar mecanismos reglamentarios como para apurar, como por ejemplo, discutir los proyectos en general y en particular inmediatamente. Entonces eso acelera un poquito el tema, porque si no tiene dos vueltas en general, va a la sala, vuelve y después tú entras al detalle y con eso a lo mejor se atrasa un poquito. ¿Qué proyectos le parecen a usted relevantes de esta agenda de seguridad, cierto? Porque son varios los que hay que tocan el tema de seguridad en el Senado. ¿Qué proyectos le parece a usted que son relevantes para enfrentar el tema de la delincuencia, la crisis de criminalidad que hay hoy día? Mira, el proyecto sobre crimen organizado que modifica todo lo relativo a la asociación ilícita del Código Penal lo despachamos en la Comisión de Seguridad. El proyecto sobre... O sea, ese ahora pasa a sala, ¿cierto? Claro. No, ese ya... Ya es ley. Claro, no es ley, pasa a la Cámara. A la Cámara de Diputados, tiene razón, ya. El proyecto de ciberseguridad, que lo vio la Comisión de Defensa que yo presidía, lo dejamos prácticamente despachado y por lo tanto pasa a la sala del Senado. El proyecto sobre Ministerio de Seguridad... Sí, la creación del Ministerio de Seguridad. Sí, ayer lo despachamos prácticamente en un 95%. Y eso después pasaría a la sala. Pero los temas pendientes son fundamentalmente la reforma de las policías y los servicios de inteligencia. Yo diría que ahí tienes tú una arquitectura muy importante en el combate a la delincuencia. ¿Qué le parecen las leyes que llevan nombres, digamos, de carabineros que han fallecido, ¿cierto? La ley Naín, la ley Retamal. ¿Le parecen que son instrumentos relevantes que entregan, como dicen algunos, sobre todo en la oposición, que entregan más herramientas a los carabineros para realizar su acción en contra de la delincuencia? Bueno, ahí entramos a otro tema, porque yo personalmente pienso que el combate a la delincuencia no puede ser solamente una materia de derecho penal. Esa es una de las facetas del combate a la delincuencia. Pero pensar que por arte de magia, teniendo una ley, la delincuencia va a bajar, es no entender el conjunto sistémico que significa la delincuencia en un país donde hay muchos factores que influyen. Evidentemente que esas leyes puntuales que usted me señala dan respuesta a situaciones críticas, coyunturales que se han presentado, donde la gente quiere una respuesta del Estado más personalizada. Bajo ese punto de vista, claro, se despachan ese tipo de leyes. Pero el combate de la delincuencia aquí y en el mundo es multisistema, multifactorial. Hay muchos métodos
que se tienen para combatir la delincuencia. Uno de ellos es el derecho penal, pero no es el único. Ya, o sea, para que lo traduzcamos bien, ¿cierto? La gente que nos está escuchando, no basta con subir las penas, por ejemplo, a quienes ataquen a carabineros, que es una de las propuestas, ¿cierto? Hoy día las penas están muy altas en todo tipo de delitos. Hubo una época en que, bueno, simplemente se empezaron a subir todas las penas. Y hay muchísima gente en cárcel que hace años atrás. Pero ese es uno de los caminos. Pero esto es multifactorial. Por lo tanto, no solamente el derecho penal. El gobierno anunció, a través del subsecretario Monsalve, ¿cierto?, que enviará un proyecto para regular el uso de la fuerza por parte de carabineros. Hay toda una discusión, ¿cierto?, acerca, incluso hay quienes proponen que cambiar la palabra proporcionalidad, el uso proporcional de la fuerza por parte de carabineros, por un uso racional de la fuerza. ¿Qué le parece a usted esa propuesta y esa discusión? Bueno, Carabineros y la policía tiene normas a nivel de reglamentación sobre el uso de la fuerza, instrucciones internas y a ese nivel. Lo que se quiere ahora es darle categoría de ley. Es elevar a una categoría de ley respecto del uso de la fuerza y sobre todo con la participación que tienen las Fuerzas Armadas hoy día, con las reformas constitucionales que se han hecho respecto de los estados de excepción y respecto de la zona fronteriza. Entonces ahí se está trabajando para que tengamos reglas del uso de la fuerza a nivel de ley de la República. ¿Y ahí qué cree usted que debiera ocurrir en términos de esas reglas? Porque ahí es donde viene la discusión, que la planteó esta semana, ¿cierto?, el propio general director de Carabineros, de una manera que al gobierno no le pareció bien, que algunos creen que se pasó un par de pueblos el general director de Carabineros, pero en el fondo lo que él estaba diciendo es que él necesitaba garantías y por eso interpelaba a los parlamentarios a que sacaran adelante las leyes que dieran garantías de que los carabineros pueden realizar su trabajo de manera segura y que hoy, al parecer, esto parafraseando lo que dice el general director de Carabineros, a raíz de todo lo que ha pasado con un carabinero fallecido esta misma semana, no está ocurriendo porque los carabineros no se sentirían con el apoyo del Estado para utilizar sus armas cuando son atacados. Es que ese punto dice relación con una institución jurídica muy importante, cuál es la legítima defensa. Y la legítima defensa de los carabineros, de la policía y de las Fuerzas Armadas no está regulada solamente en el Código Penal como para todos los ciudadanos en general, sino que hay normas específicas en el Código de Justicia Militar. Esas normas están hoy día vigentes y por lo tanto son plenamente aplicables a las acciones que los carabineros hacen en el uso de la fuerza. A lo mejor se le olvidó, no sé, al general director de que esas normas hoy día están vigentes y por lo tanto ya está regulado, está reglamentado de qué manera el carabinero puede alegar legítima defensa, y le vuelvo a insistir que no en el Código Penal, sino en el Código de Justicia Militar. Ya, o sea, ¿usted cree que no es necesario ninguna aclaración en lo que respecta al uso de la fuerza por parte de carabineros o la legítima defensa? Porque lo que hay aquí, claro, una cosa es lo que dicen las reglas, pero lo que dicen los carabineros, estoy nuevamente citando al general director de Carabineros y a la viuda, ¿cierto?, del cabo primero Alex Salazar, que murió esta semana, y que dicen, los carabineros sienten que si ellos se defienden cuando son atacados, van a terminar ellos enjuiciados. Bueno, los carabineros tienen el respaldo de las instituciones del Estado. Es que pareciera que ellos sienten que no tienen el respaldo. Bueno, pero yo digo que lo tienen. Nosotros no tenemos ningún inconveniente con la institucionalidad de Carabineros, al revés, lo respaldamos. Pero además hemos sido críticos cuando ellos se han equivocado, como la operación Huracán y con el tema de las platas. Entonces, ninguna institución está libre de cometer errores. Otra cosa es que nosotros afinemos la legislación que existe. Y para eso se tiene que conversar, dialogar y hacer esta ley que resguarde más finamente el uso de la fuerza. Pero el tema más filosófico de esto es que si el Estado le entrega a la policía el uso y el monopolio de la fuerza para combatir los delitos, la pregunta es ¿cuál es el límite? ¿O no tiene límite? Eso significa que simplemente empiezas a disparar y no te pasa nada, o cuál es el diseño, la táctica que tiene que usar la policía en el acto coyuntural que tiene que reprimir. Entonces eso no es sencillo de regular. No, y ese límite debe estar dado por la proporcionalidad
o por la racionalidad? Debe estar por ambas cosas, pues. Debe ser el uso racional, quiere decir que tú tienes un instante con tu jefe y con los que te mandan de hacer un procesamiento mental, racional, con argumento, de decir de qué manera yo voy a actuar frente a esta coyuntura. Porque esa es una cosa instantánea, en tiempo real, sí, que está enfrentando, ¿no es cierto? Bueno, para eso está la jerarquía y el mando, que tiene que tener reglas, es decir, de qué manera vamos a proceder. Y proporcional, en el sentido que tú tienes que calibrar cuál es el nivel de ataque que tú estás sufriendo. Entonces, eso traducirlo a una ley, y esa ley después aplicarla en el escenario mismo en que se produce el conflicto, esa es una cuestión difícil, digamos. ¿Me entiendes tú? Porque es una reacción instantánea. Donde hay multitudes o hay delincuencia y hay policía, se toman decisiones en el minuto. Y eso, claro, complejiza el tema, pero tú tienes que darle la protección a la policía, pero al mismo tiempo al ciudadano común y corriente que no tiene nada que ver, que no se vea expuesto a una reacción, digamos, desproporcionada. Senador, y en ese sentido, ¿qué le pareció a usted las palabras, la intervención, el ya basta del general director de Carabineros a comienzo de esta semana a raíz del ataque a este carabinero Alex Salazar, que terminó muriendo 48 horas después? Mire, yo creo que todas las autoridades del Estado tenemos responsabilidades duras, unos más que otras. Pero somos todas autoridades del Estado. Aquí no hay compartimentos estancos separados. El general director Carabineros forma parte del Estado, el Senado, el Ejecutivo, todos. Y las autoridades tenemos que tener templanza y prudencia en nuestras actuaciones y en nuestros dichos. Entonces yo creo que todas estas cosas se tienen que conversar por los canales correspondientes. ¿No tuvo ni templanza ni prudencia el general Yáñez? No estoy haciendo un juicio porque no me corresponde, sino lo que yo digo es que frente a situaciones críticas que puede vivir una institución, en ese caso Carabineros, yo podría hablar ahora por el Senado, yo tengo que pensar que no estoy hablando por mí mismo, sino que yo tengo un cargo de responsabilidad en el Senado que me obliga a ser mucho más prudente en los juicios que si yo fuera simplemente un senador que estoy hablando por mí mismo. Por eso le pregunto si al general Yáñez le faltó esa templanza y esa prudencia que usted dice que debe tener. Creo que tenemos que tener más templanza las autoridades. Hoy día que ha sido, cierto, fue el funeral en Cañete del cabo primero Alex Salazar, el general insistió, habló y dijo: no puedo callar ante lo que nos ocurre, hay que cuidar a quienes nos cuidan. Nuevamente en un mensaje a la sociedad, digamos, porque no es también le está hablando a su propia gente, a la propia tropa, ¿cierto? Pero en el fondo le está diciendo a la ciudadanía: no estamos cuidando a los carabineros. Mire, yo creo que el general tiene que proteger a su gente y con su liderazgo respaldar a su gente, y eso está bien. Y él, cuando pide que tenemos que cuidar a los que nos cuidan, yo también digo que de repente uno se hace la pregunta: ¿y quién vigila a los vigilantes? Entonces eso es una cosa de ida y de vuelta, porque por algo ellos tienen el monopolio de la fuerza. Entonces, ¿cómo tenemos ese equilibrio en el Estado que te permita combatir la delincuencia, pero al mismo tiempo respetar las normas y no nos estemos matando los unos con los otros? Yo, comprendiendo todos los dolores que hay detrás de las actuaciones de muchos jóvenes carabineros, entonces esa es la responsabilidad que tenemos las autoridades, y por eso yo digo que tenemos que actuar con templanza. Senador, hablando de seguridad, hablando también de la presencia no solamente de la policía, sino que también de los militares, hablemos de la Araucanía. ¿Cuál es su evaluación de la situación actual de la Araucanía? Ayer estuvo allá el subsecretario Manuel Monsalve. ¿Ha habido una especie de recrudecimiento después de unos, no sé si semanas o no sé, podemos hablar de meses, pero que estuvo un poco más tranquila la situación en la macrozona sur? Ha habido un recrudecimiento de los ataques incendiarios, últimamente lo ha reconocido la autoridad. ¿Qué es lo que está pasando en la Araucanía cuando la atención en general está como en otro lado? Está en el norte con la crisis migratoria y como que de repente dejamos de preocuparnos de la Araucanía, de la macrozona sur. Bueno, es evidente que si usted coloca las Fuerzas Armadas desplegadas en los territorios, probablemente los hechos de violencia van a bajar. La pregunta es: ¿esa es la respuesta definitiva? Tal como dicen ustedes en televisión. ¿Esa es la respuesta definitiva? Yo siempre he sostenido que el problema político que existe en la Araucanía no se va a resolver mediante el uso de la fuerza, entregándoselo a los tribunales o a los fiscales o a la policía o a las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso no va a tener solución por esa vía. Los problemas de esa naturaleza
tienen una solución, que es la vía política. Y así sucede en cualquier parte del mundo donde hay estos temas. ¿Y qué ha pasado con esa vía política? Porque cuando llegó este gobierno, ¿cierto?, el presidente Gabriel Boric planteó precisamente eso. De hecho, le dio más importancia, le pusieron énfasis en el plan Buen Vivir, en las conversaciones, en el diálogo. Se habló mucho del diálogo para poder enfrentar esa parte, la parte política, ¿sí?, la parte del diálogo, la parte de conversación. Y cada vez fue tomando más protagonismo la parte seguridad policial, podríamos decirlo así, o militar, claro, versus, eso es lo que da la impresión, ¿ah? Puede ser que esté avanzando muy bien el plan Buen Vivir y que no estemos enterados, que sea problema nuestro. Pero da la impresión de que está mucho más puesto el foco en la parte seguridad policial, militar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, hay diferentes temas, ¿no? Está el tema de la pobreza, el tema del desarrollo, el plan Buen Vivir va por el lado de las inversiones y el desarrollo. El problema controvertido y sustancial aquí y pertinente, como me decían mis profesores de Derecho Procesal en la universidad, es cuál es el tema ahí. El tema es el conflicto que existe entre el Estado y el pueblo mapuche. Y entonces, pensar de que eso se va a resolver exclusivamente por la fuerza, yo siempre he dicho que no creo en eso. Y creo que el presidente Boric, cuando estuvo de visita a la Araucanía, dijo que iba a establecer una mesa de alto nivel para entrar a ese tema político, de dar una respuesta posible frente al requerimiento de las tierras, fundamentalmente, que es el gran tema. Me dicen que eso podría estar listo en abril, que lo pudiera anunciar el presidente, pero se está a la espera de la decisión del gobierno. Pero ese es el gran tema que falta. Que falta, ¿cierto? A mi juicio. Ya. Porque antes hubo muchas comisiones, sí, pero fue más bien de diagnóstico, de proposiciones. Aquí se trata de que esta comisión de alto nivel pueda entrar derechamente al fondo del tema. A concretar el tema de la devolución, entrega de tierra, de hacer el catastro. Bueno, así yo lo he percibido de lo que plantea el gobierno, pero bueno, el gobierno es el que está tomando sus decisiones y tendrá que anunciarlo al país en su momento. Ya, pero a usted le preguntan, pues. Usted, de este tema y de otro, usted habla con el presidente. Conversamos algunas cosas, sí. Ya, y por eso, acá en este tema, usted me imagino que le ha dicho que falta esta parte. Bueno, conversó yo con las autoridades pertinentes del gobierno. Ya, pero en abril debiera venir entonces. Dicen que sí, así yo espero que sea así. Ya, hoy día hubo reunión, ¿cierto?, de los diputados de la Araucanía, de distintos sectores, con la ministra Toá, y dicen que la ministra del Interior planteó la salida del sistema de estado de excepción, como lo conocemos actualmente en la Araucanía. ¿Usted cree que se puede salir de un estado de excepción? Como yo no perdí la cuenta de cuántas veces se ha renovado en la macrozona sur, pero ¿usted cree que se puede enfrentar la situación de inseguridad o de seguridad en las zonas sin estado de excepción, como lo conocemos actualmente? Yo no soy partidario de involucrar a las Fuerzas Armadas en materias policiales, porque aquí lo que ha sucedido en el fondo, que desde el gobierno del presidente Piñera y en este gobierno, resulta que le estamos dando a las Fuerzas Armadas otro rol distinto al rol tradicional que ha tenido en todos estos tiempos y en la Constitución. Entonces ahora resulta que le vamos a encargar el control del orden público. Entonces, ¿se ha procesado bien eso? Mire, yo fui presidente de la Comisión de Defensa del Senado este año. Acabo de terminar el 11 de este mes. Entonces el tema lo conozco. Entonces yo creo que las Fuerzas Armadas tienen otra dimensión, otra misión, otros objetivos. No están capacitados e instruidos para acometer cuestiones de orden público. Pero la presencia de los militares es un hecho que en el caso de la Araucanía disminuyó, como dice usted, el número de ataques. Efectivamente. Por lo tanto, le da garantías de seguridad a la gente que vive ahí, que es básicamente la que está afectada por los efectivamente, y eso yo lo comprendo, porque la presencia sola de las Fuerzas Armadas genera un ambiente distinto. Claro. Pero lo que voy yo es que con eso estamos atacando los síntomas de la enfermedad. Pero no estamos atacando las causas. Entonces estamos tomando un paracetamol, bajamos un poquito la fiebre, y cuando pasa cualquier coyuntura, usted ve cómo de nuevo recrudece. ¿Por qué? Porque no estamos como buen médico yendo a las causas de esta enfermedad social y política que tenemos. Hablando de la presencia de militares, pensemos en la zona norte del país, vámonos al otro extremo. Sí. ¿Qué balance hace usted de la presencia, del despliegue de militares en la frontera norte?
Mire, no tengo un reporte, no he seguido ese tema directamente. Yo estuve en la discusión de la ley y ahí hablamos... Infraestructura crítica. De la infraestructura crítica. Hace un par de años estamos en eso y estuve en toda esa discusión y participé como senador directamente en eso. Pero para mí, yo trabajo más para el sur que para el norte. Para el sur que para el norte, exactamente. Entonces no tengo un reporte exacto de cuál ha sido, digamos, el balance que se ha hecho de la participación de las Fuerzas Armadas allá. Ya, y hablando del tema de la crisis migratoria, que claro, que está ahí presente, ¿cierto?, en el norte. Ayer estuvo el presidente en Colchane, dijo y fue insistente en que primero que va a instruir al canciller Juan Claveren para que inicie conversaciones con Bolivia para poder cambiar el sistema que existe hoy día, que no reciben a los migrantes que no sean bolivianos y que sean reconducidos desde nuestro país, que es un problema que se está teniendo. Pero también dijo el presidente que iban a aplicar todo el rigor de la ley, una frase así, contra quienes sean migrantes y cometan delitos, y por lo tanto insistir en las expulsiones judiciales. Pero el problema, según la gente que vive allá, según los alcaldes y todo, el problema no está en las expulsiones judiciales, sino en las expulsiones administrativas. O sea, que la gente que está entrando de manera irregular por la frontera norte de nuestro país y que no están cometiendo un delito, pero están entrando de manera irregular a nuestro país. Mire, el tema de las migraciones ha acompañado a la humanidad desde los tiempos más remotos y también es un tema en los países desarrollados como en Estados Unidos y Europa. No es un tema que nos afecte solamente a nosotros como país. Y por otro lado, cuando hay esas migraciones es porque la gente busca una mejor calidad de vida, una mejor oportunidad en las sociedades desarrolladas. Y entonces dentro de la región, con todos los problemas que nosotros tenemos, hay mucha gente que se viene para acá porque siente que aquí puede tener una mejor oportunidad para ellos y su familia. Pero dicho eso, quiero decir que el tema de migraciones es un tema multilateral, que no depende solamente de nosotros, por muchas medidas que podamos tomar, porque todos estos migrantes pasan por distintos países. Entonces tú tienes que tener una solución conversada y dialogada con todos los presidentes de los países vecinos. Y el problema puntual de Bolivia demuestra una vez más que por muchos problemas que uno pueda tener con los países vecinos, uno nunca puede quebrar las relaciones. Es lo que no tenemos hoy día. Es lo que no tenemos hoy día y creo que el gobierno debería instar derechamente porque se restablezcan las relaciones diplomáticas con Bolivia, con el objeto de poder conversar de otra manera este tema que nos afecta a nosotros, pero que viene toda la cadena de aquí hasta Venezuela. Solo no lo vamos a arreglar. Y tampoco se arregla solamente con la fuerza. Esta es una solución política multilateral. De nuevo, claro, no, la fuerza no es la fórmula, pero ¿qué se hace en el día a día? Yo entiendo lo que usted dice, que esto, o sea, si solamente tomamos medidas cuando ya llegó toda la gente acá, estamos atrasados, digamos, ¿cierto? ¿Sí? Ya es muy tarde. Así es. Porque hay gente que cruzó el continente completo, sí. Digamos, pasando las de Kiko y Caco, como diría mi abuela, desde Venezuela, por ejemplo, la mayor parte, hasta nuestro país. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya llegan a nuestro país? Pero evidentemente aquí hay un problema de cuánta gente puede ingresar también. Evidente. O sea, ¿tenemos que recibir a todos? Más allá del deseo humanitario y del buenismo de que uno dice, por supuesto que a la gente que viene buscando una mejor vida, ¿cómo no la vamos a recibir? Pero, ¿podemos recibirlos a todos? ¿Y qué es lo que se hace? ¿Cuál es el límite? Los que entran por pasos irregulares, por ejemplo. Mire, la primera respuesta es que nosotros dictamos esa ley de infraestructura crítica, estuvimos de acuerdo, participamos, la apoyamos y eso ayuda en ese orden de cosas. Claro, déjeme decirle un punto ahí que yo conversaba ayer con el alcalde de Colchane. Hoy día ha cambiado la situación en Colchane, ha mejorado en términos de ellos, de que está entrando poca gente porque está la presencia de los militares, pero se trasladó el ingreso irregular 15 kilómetros más allá donde no hay militares. Bueno, pero es que eso son las cuestiones coyunturales y prácticas que la gestión de las autoridades del sector tiene que resolver, lógicamente, porque no podemos dictar una ley para cada sector del territorio. Ahí está la ley y tiene que aplicarse donde corresponda. Pero lo otro es que siempre ha habido migraciones y los países tienen derecho a tener reglas respecto de cómo se recibe y a quién se recibe. Y tienen derecho a tomar medidas administrativas o judiciales o las que estimen conveniente para resolver ese tema. Pero como vuelvo a repetir, como no es un tema propio nuestro, se requiere tener el concurso de los otros países para que entre todos enfrentemos este tema.
Ya, y ahí es donde entra la conversación con Bolivia, con Venezuela, que han dicho, hoy día al menos las autoridades de ambos países dijeron que nadie ha hablado con ellos, que nadie les ha pedido colaboración, Bueno, tenemos que hablar con todos los países independientemente del signo ideológico que tienen, porque aquí son las relaciones entre Estados. Nosotros no estamos haciendo un juicio de mérito respecto de la bondad o no bondad de esos gobiernos que los países tienen o se dieron. Aquí tenemos relaciones entre países, entre Estados, y así tiene que ser la relación diplomática y política para enfrentar estos problemas. Ya, pero a usted como principio le parece, senador, que a quienes ingresan a nuestro país por pasos irregulares, hay que reconducirlos a mí me parece, a los países de donde vienen o a los países de origen? A mí me parece que no se puede aceptar el paso de los migrantes en situaciones irregulares, por pasos irregulares. Y por otro lado, aquí hubo una situación política en Venezuela concretamente, donde un expresidente fue a decirle a la gente que se vinieran para acá. Entonces hay situaciones también de crisis humanitaria en que los países tienen que tener una política y una respuesta frente a eso cuando esos países tienen esas crisis. Pero vuelvo a repetir que esos son problemas que afectan a todos los países del entorno donde pueden pasar esos migrantes. Eso es clave para resolver este tema. Senador, hablemos de las relaciones políticas con el gobierno. ¿Cómo está la relación de la democracia cristiana con el gobierno? Porque ustedes están en una postura como con un pie allá y otro pie acá. ¿O no? ¿O están con los dos pies afuera del gobierno? Bueno, nosotros no somos parte del gobierno, pero yo me pregunto... No oficialmente. No somos parte de la coalición de gobierno. Tenemos una mirada de colaboración, de ayudar, porque yo la pregunta que me hago, ¿y cuál es la diferencia entre la ADC y el Partido Socialista y el PPD y Aprueba Dignidad? Si hoy día no hay diferencia en el mundo. ¿O hay algún proyecto alternativo al capitalismo de los socialistas? No lo hay. Todos quieren la salud, la educación. Somos todos socialdemócratas. No hay en el mundo una alternativa distinta a la configuración que tiene el sistema capitalista y de economía de mercado a lo largo de los años. Los sistemas nuevos son los chinos, que tienen un capitalismo y una cuestión política centralizada, lo mismo que Vietnam. Pero en el resto del mundo, en Asia, en África, ¿qué es lo que rige? Rige el capitalismo. ¿Cuál es la alternativa? La socialdemocracia. ¿En qué está el socialismo, el PPD? Este gobierno ahora con este programa, nosotros, somos todos socialdemócratas. Entonces, no hay diferencias en eso, en algo que le propongamos a la sociedad que sea algo distinto. Entonces, ¿por qué la ADC no está en el gobierno? Bueno, la ADC no ha entrado al gobierno por una decisión que ha tomado las autoridades de la ADC, digamos, respecto de este tema. Eso es todo. Ya, pero usted lo entiende o sea, ¿entiende por qué o no lo entiende? Yo personalmente soy partidario de repensar el tema, porque la pregunta es ¿qué hace la ADC sola? Sí. Porque el objetivo de los partidos políticos es llegar al poder, para ejercer el poder desde el gobierno. Claro. Vocación de poder, eso es lo que tienen los partidos. Un partido que renuncia al poder. La pregunta es ¿qué es lo que hace? O se va para otro lado de derecha o se queda solo sin nada. No quiero decir con esto que yo estoy diciendo al gobierno que quiero entrar al gobierno. Quiero decir que la ADC debe repensar eso, de cuál es su rol en este escenario en que prácticamente no hay diferencias sustanciales respecto al modelo que estamos proponiendo. Ya, o sea, si usted dependiera, si usted fuera el presidente del partido, ¿usted estaría en la alianza de gobierno? ¿O estaría conduciendo a la reflexión para, por ejemplo, entrar al gobierno? No, yo no me gusta andar tocando puertas, porque aquí los cariños son... Digamos, me gusta pero si lo invitara el presidente Gabriel Boric. Me gusta que me abran las puertas. Ya, pero si lo invitara el presidente Gabriel Boric. Es una cosa hipotética, digamos, que no le hemos conversado, que no está en nuestra agenda, y por lo tanto paso, digamos, simplemente. No está en mi agenda en este minuto. Ahora, usted dice, solo para terminar, este es un gobierno con este programa de hoy, socialdemócrata, es distinto a cuando asumió este gobierno, cuando ganó hace un año atrás el presidente Gabriel Boric con el programa que venía a lo que hoy día tenemos un año después. Era un mismo programa socialdemócrata un poco más intensivo y que ha bajado un poquito las revoluciones, digamos. Claro, se ha moderado. Se ha moderado. ¿A usted le parece bien que se haya moderado? Bueno, la vida es gradual, no hay milagros así. Entonces, bueno, que se ha aprendido la experiencia de que se puede caminar, pero nunca correr en política. Hay que
Caminar para no tranquilo. tropezar, sino caerse. Exactamente. Senador Francisco Buentumilla, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 24. Muy buenas tardes y mucha suerte en la vicepresidencia del Senado. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Son las 6:33. Hacemos una pausa. Ya estamos de vuelta con más aquí en Noticias 24.